mi historia comienza con un desamor, de esos que no solo duelen, sino que te rompen por completo. Verás, mi madre convenció a mi novia de casarse con mi hermano. Le dijo que él era más fuerte, más confiable, una mejor elección. Yo estuve fuera solo 3 semanas, trabajando duro para construir nuestro futuro. Y cuando regresé, todo lo que conocía había cambiado. En aquel entonces, yo era solo un chico común de un pequeño pueblo llamado Aristen, el tipo de lugar donde la gente sabe tus asuntos antes que tú mismo. Tenía 23 años, trabajaba en la ferretería local, apilando madera, cobrando clavos y charlando amablemente con personas que me recordaban en pañales. No eran nada especial, pero pagaba las cuentas. Y tenía a Lie. Ella lo era todo para mí. Su cabello oscuro, esa risa que hacía que todo lo demás desapareciera. Llevábamos 2 años juntos y estaba ahorrando para comprarle un anillo. Nada ostentoso, solo algo que dijera, eres mía y yo soy tuyo. Ese verano, tuve la oportunidad de ganar dinero extra. Un amigo me consiguió un trabajo por 3 semanas cargando pacas de heno a 1 hora del pueblo. Era un trabajo duro, caluroso, polvoriento y agotador. Pero cada vez que me secaba el sudor de la frente, pensaba en Lie. La llamaba todas las noches desde un teléfono público destartalado al lado del albergue. Su voz atravesaba la estática, suave y dulce. Te extraño, me decía. Y yo sonreía como un tonto, contando los días para volver a casa con ella. Pero lo que no sabía era que mi madre también contaba los días, pero por una razón completamente diferente. Cuando finalmente regresé a Aristen, con mi vieja camioneta haciendo ruidos por la calle principal, me sentía orgulloso, más liviano que en semanas. Tenía lo suficiente para abrir una cuenta de ahorros, tal vez incluso llevar a Lie a un lugar bonito. Fui directamente a su casa. Era una casita estrecha, con la pintura descascarada, pero las flores que había plantado florecían como en un sueño. Toqué la puerta. Su madre respondió con los labios apretados, como si acabara de morder algo amargo. Ella no está aquí, Holden, dijo, sin apenas mirarme. Deberías hablar con tu familia. El estómago se me cayó. Subí a mi camioneta, el polvo volando detrás de mí, y conduje a casa, solo para entrar directo en un desastre. Mi madre, Margaret, estaba en la cocina dando órdenes a mi hermano Jordan como si dirigiera un cuartel. Él estaba recostado en la encimera, alto y engreído con esa sonrisa que siempre odié. Entonces lo vi. Un anillo en su dedo. De oro, barato, pero familiar. ¿Dónde está Lie?, pregunté, con la voz más dura de lo que quería. Mamá se dio vuelta, secándose las manos en una toalla como si yo fuera un pensamiento al azar. Ahora está con Jordan, Holden. Están comprometidos. Ya está hecho. La habitación dio vueltas. Miré a Jordan y su sonrisa se ensanchó, como si hubiera ganado un gran premio. Apreté los puños. ¿Qué demonios estás diciendo?, dije, avanzando hacia él. Cálmate, soltó mamá. Lie necesitaba un hombre, no un niño persiguiendo sueños imposibles. Jordan es fuerte, estable. Tiene un futuro. Tú solo eres tú. Sus palabras dolieron más que un golpe. Había pasado toda mi vida intentando hacerla sentir orgullosa, arreglando su porche, trabajando turnos dobles, manteniendo las luces encendidas cuando Jordan estaba por ahí con su palabrería. Y ahora él tenía a Lie. Salí furioso. Las llantas chirriaron mientras me alejaba y me dirigía a la casa de Lie. Esta vez sí estaba, sentada en el columpio del porche, con los ojos rojos, el rostro pálido. Holden, empezó. ¿Es cierto?, pregunté. Ella asintió, retorciendo sus manos como si pudiera exprimir la culpa. ¿Tu mamá? Me dijo que nunca sería suficiente. Que Jordan podría cuidar de mí. Me quedé ahí, frío y vacío. Pudiste haber esperado solo 3 malditas semanas, dije. Pudiste haberme llamado. Las lágrimas le brotaron de los ojos. No sabía qué hacer, susurró. Me reí con amargura, pero no sonaba como yo. Sonaba como alguien destripado.
Una parte de mí quería abrazarla, simplemente tomarla entre mis brazos y olvidar todo. Pero la otra parte, la que vio la sonrisa de Jordan y escuchó la voz de mi madre, sabía que todo había terminado. Lo siento, murmuró. No dije ni una palabra, solo me di la vuelta y me fui. Sus sollozos se desvanecieron detrás de mí. Esa noche me senté en mi cuarto de infancia mirando las fotos en la pared. Jordan y yo pescando, picnics familiares, la sonrisa de mamá. Todo se sentía como una mentira. Ya no era parte de esa familia. Era el plan de respaldo, la segunda opción, el repuesto. Por la mañana, supe lo que debía hacer. Metí algo de ropa y mi cepillo de dientes en una bolsa. Tomé los últimos $50 de mi trabajo con el heno y bajé las escaleras. Mamá tejía como si nada hubiera pasado. ¿A dónde vas?, preguntó, sin siquiera levantar la vista. A cualquier lugar menos aquí, respondí. No me detuvo. Jordan no estaba. Probablemente celebrando. Subí a mi camioneta y conduje, viendo cómo el único hogar que conocía se hacía pequeño en el espejo retrovisor. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no iba a dejar que me rompieran otra vez. Ese fue el día en que lo perdí todo y decidí construir algo que ellos nunca pudieran tocar. Dejarla fue como arrancarme una piel que ya no me quedaba. Conduje hasta que se acabó la gasolina y terminé en una ciudad llamada East. Era ruidosa, llena de gente, abrumadora, nada que ver con los campos tranquilos de donde venía. Pero era nueva, y yo necesitaba algo nuevo. Tenía $50, una bolsa y un fuego en el pecho que me mantenía en pie. Las primeras noches dormí en mi camioneta detrás de una cafetería donde a los cocineros no les importaba siempre que me fuera antes del amanecer. Me lavaba la cara en lavabos de gasolineras, el agua fría me devolvía a la realidad. Necesitaba un trabajo con urgencia. Entré a cada tienda, cada almacén, cada muelle de carga con un cartel de "Se busca ayuda". Mis botas estaban polvorientas. Mis jeans desgastados. La mayoría apenas me miraba y decía, "Te llamaremos", pero nunca lo hacían. Finalmente, conseguí un trabajo en un almacén cargando cajas. $10 la hora. Trabajo brutal. Me ardían los brazos después del primer turno, el sudor me caía en los ojos mientras levantaba cajas de piezas de autos o lo que fuera que llegara. El capataz, Rick, tenía una voz ronca y cero paciencia. Pero no le importaba de dónde venía. Mientras yo llegara y trabajara duro, tenía un lugar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Rick gritaba órdenes como si fuera su misión en la vida. «Muévete, chico nuevo», gritaba, y yo apretaba los dientes y me imaginaba la cara arrogante de Jordan cada vez que quería rendirme. No era fuerte como Jordan, al menos no todavía. Pero no iba a dejar que eso me detuviera. Las noches eran las más difíciles. Dormía en un motel de mala muerte que apenas podía pagar. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba al tipo de al lado toser como si se estuviera muriendo. Me acostaba mirando las manchas de agua en el techo, pensando en Lie. Su cara, su risa. Me perseguían. A veces escuchaba la voz de mi madre resonando en mi cabeza. «Solo eres tú». Me daba la vuelta y golpeaba la almohada, tratando de callarlo todo. No había tiempo para la autocompasión. Tenía trabajo que hacer. Un día, al salir del almacén, vi un cartel pegado a un poste de luz. Clases nocturnas. Aprende un oficio. Construye un futuro. Era del colegio comunitario local, a solo unas cuadras. Nunca fui bueno en la escuela. Apenas terminé la secundaria. Pero esa palabra, futuro, sonaba diferente. Me inscribí en una clase básica de computación, pensando que no podía hacerme daño. La primera noche me senté en una sala llena de gente cansada como yo, agotada, callada, intentando hacer un cambio. El profesor, el señor Hayes, era un tipo delgado con gafas que siempre se le resbalaban por la nariz. «No necesitas ser inteligente», nos dijo. «Solo necesitas presentarte». Eso sí podía hacerlo. Ahí conocí a Sierra.
Ella se sentaba al fondo, tecleando como si fuera algo natural. Tenía el pelo corto castaño, pecas esparcidas por la nariz y una sonrisa que no parecía falsa. Nos emparejaron para un trabajo, algo sencillo como hacer una hoja de cálculo, y yo me las arreglaba como podía, murmurando por lo bajo. Tranquilo, me dijo, inclinándose para ayudarme. No es neurocirugía. Sus dedos volaban sobre el teclado, arreglando mi desastre en segundos. Yo me quedé mirándola, medio aturdido. Después de clase empezamos a tomar café en el restaurante frente a la calle. Negro para mí, crema y azúcar para ella. Me contó que creció en Easton, que trabajaba como cajera, pero que no quería quedarse detrás de una caja registradora para siempre. ¿Y tú?, me preguntó. Yo solo me encogí de hombros. Lo estoy averiguando. Ella asintió como si lo entendiera. Empezamos a hablar más después de clase, entre turnos, en noches largas tomando café. Ella tenía una forma de hacerme olvidar el peso que cargaba. El trabajo también se hizo más llevadero. Rick, el capataz, incluso dejó de gritar tanto. Un día me dio una palmada en el hombro y dijo, no estás nada mal, chico. Ahorré lo suficiente para salir del motel y conseguir un pequeño apartamento. Tenía pintura descascarada, un colchón en el suelo y ningún mueble, pero era mío. Sierra vino una noche con pizza y se rió del cuarto vacío. ¿En serio necesitas comprarte una silla?, bromeó, sentándose con las piernas cruzadas sobre la alfombra. Comimos directo de la caja, con grasa en los dedos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí bien. No enamorado, al menos no todavía. Pero había un rayo de luz en la oscuridad. Luego vino el cambio. Un tipo en el trabajo mencionó que la startup de su primo necesitaba ayuda. Algo tecnológico, apps o gadgets, no sabía muy bien. Pero buscaban adultos que trabajaran duro. Así que me presenté con mi camisa más limpia, con las palmas sudorosas, y conocí a un tipo delgado con sudadera con capucha llamado Tim. Me preguntó qué sabía hacer. Yo le dije, lo que sea, solo enséñame. Y eso fue suficiente. Me contrató en el acto como asistente. Hacía mandados, cargaba equipo, hacía lo que necesitaran. Era un paso adelante respecto al almacén y por fin estaba cerca de algo más grande. Observaba al equipo trabajar, los veía programar, discutir, resolver problemas. Hacía preguntas, tomaba apuntes en servilletas y lo absorbía todo. Al final de ese primer año en Easton, yo ya no era el mismo chico que se había marchado de Aristen. Mis manos seguían ásperas por el trabajo, pero ahora tenía unos cientos de dólares en el banco. Tenía a Sierra, no exactamente mía, pero ahí, firme, constante, como un latido. Una noche, caminando con ella a casa, deslizó su mano en la mía como si nada. Me quedé paralizado un segundo y luego la sujeté. Lo estás haciendo bien, Holden, me dijo mirándome. No pares. Y no pensaba parar. Ya lo había perdido todo una vez. No iba a dejar que me pasara otra vez. Pero mientras regresaba a mi apartamento esa noche, con las luces de la ciudad zumbando a mi alrededor, sentí algo agitarse en el estómago. Como si la verdadera historia apenas estuviera empezando y por fin estuviera listo para escribirla. Y así empezó. Yo escalando, sudoroso, un paso tras otro. La empresa creció rápido. Triunfamos primero con estudiantes universitarios, luego en oficinas y finalmente fuimos al extranjero. Trabajaba hasta tarde, dormía poco y, sinceramente, me encantaba cada minuto. Sierra estuvo allí durante todo el proceso. Llevábamos un año saliendo cuando le pedí que se mudara conmigo. Nada lujoso, solo mi pequeño apartamento con un sofá en lugar de una cama de verdad. Ella dijo que sí. Llegó cargando una caja de libros y una cafetera, sonriendo como si ya hubiéramos ganado. Un año después, le propuse matrimonio. Sin una gran escena, solo nosotros dos en la escalera de incendios, con las luces de la ciudad parpadeando abajo. El anillo me tomó 6 meses de ahorro. Ella lloró, asintió. Eso fue todo. Nos casamos en el ayuntamiento. Ella llevó un vestido blanco que encontró en rebaja.
Yo llevé un traje que me apretaba en los hombros. Sin gran multitud, sin drama, solo un par de compañeros de trabajo y su hermana sacando fotos. Me gustó así. Simple, tranquilo. Poco después, ella quedó embarazada. 9 meses después, tuvimos a Maya. Pequeña, ruidosa y ya con las pecas de sierra. 2 años después, nació Eli. Con mejillas regordetas y puñitos que nunca dejaban de moverse. Yo llegaba a casa agotado y esos dos se me subían encima, riendo. Y así, el peso del día se desvanecía. Para entonces, yo era CEO. Sí. Holden de Aristen. El chico que solía apilar madera, ahora dirigiendo una empresa que valía millones. Tim, mi socio fundador, se había hecho a un lado para dedicarse al código, y la junta me eligió para liderar. Pero no lo presumía. Seguía conduciendo la misma camioneta, con las mismas botas. Dejaba que Sierra se encargara de las entrevistas y de las cenas elegantes. Ella era buena en esas cosas. Encantaba a la gente de traje con su risa fácil mientras yo mantenía todo funcionando tras bastidores. Compramos una casa, no una mansión, solo un lugar de ladrillo con un jardín para los niños. No anunciamos nada. Nos gustaba mantener las cosas discretas. Nos sentíamos más seguros así. Pero el pasado tiene forma de colarse. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y Sierra dormía a mi lado, veía el rostro de Lie en mi mente. Escuchaba la voz de mi madre, fría y cortante. Me imaginaba a Jordan, lleno de ego, pavoneándose como si fuera dueño del mundo. Guardaba una caja en el fondo del armario, con fotos viejas. Una carta de mi madre que nunca había abierto. Una foto de Lie y yo en la feria del condado, con su cabeza apoyada en mi hombro. A veces la sacaba, la miraba un rato y luego la volvía a guardar. Una vez Sierra me sorprendió y me preguntó qué era. Le dije, nada. Ella no insistió, pero sus ojos me dijeron que lo sabía. Éramos felices. Sierra, los niños y yo. Pero yo no estaba completo. No del todo. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, y era buena. Pero seguía existiendo un vacío donde antes estaba Aristen. No los extrañaba. No realmente. Pero me preguntaba si ellos pensaban en mí. ¿Se arrepentía Lie? ¿A mi madre siquiera le importaba haber perdido a su hijo? Reprimía esos pensamientos, me perdía en los dibujos con crayones de Maya o en el balbuceo de Eli, pero permanecían ahí. Entonces llegó la llamada. Estaba en mi escritorio, con papeles esparcidos, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de Harrison. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Holden, dijo una voz. Ronca, familiar. Soy el tío Peter. Tu padre ha muerto. Ataque al corazón. El funeral es el sábado. Se me secó la garganta. Papá no había sido perfecto. La mayoría de las veces se mantenía en segundo plano mientras mamá tomaba las decisiones, pero él nunca me había herido como ella. Dije que iría y colgué, quedándome ahí, mirando la pared. Cuando Sierra llegó a casa con los niños detrás de ella, se dio cuenta de inmediato de que algo pasaba. ¿Qué ocurre?, me preguntó, dejando a Eli en el suelo. Se lo conté, sin emoción, como si aún no lo hubiera procesado. No tienes que ir, dijo ella, con su mano cálida en mi brazo. Pero negué con la cabeza. Tengo que ir. No por mamá. Ni por Jordan o Lie. Por papá. Quizá por mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté, volví a sacar la caja. La carta de mamá seguía sellada, con matasellos de hace un año. La abrí. Me temblaban las manos. Holden, vuelve a casa. Te extrañamos. Jordan y Lie están teniendo problemas. Ayúdanos. Sin disculpas, sin calidez, solo una exigencia. Como siempre. La arrugué y la tiré. No tenían derecho a necesitarme ahora.
El viernes hice la maleta. Solo un traje y una corbata. Nada ostentoso. Sierra me abrazó fuerte en la puerta. Maya se aferró a mi pierna. Ten cuidado, me dijo Sierra, buscándome la mirada. Lo haré, le respondí. Mientras me alejaba conduciendo, los niños me saludaban desde el porche y sentí ese viejo dolor en el pecho. Aristen me llamaba de vuelta. No sabía qué iba a encontrar, pero tenía algo claro. Ya no era ese chico asustado y arruinado de antes. Fuera lo que me esperaba, lo enfrentaría con la cabeza en alto. El estacionamiento de la iglesia estaba lleno. Los autos se alineaban como soldados y la gente vestida de negro deambulaba en silencio, sus voces apagadas. Aparqué en el fondo, respiré hondo y salí del coche, las cabezas se giraron. Algunos vecinos de antaño, unos primos a los que no veía hacía más de una década. Nadie decía mucho. Para ellos, yo era un fantasma. Dentro, el lugar estaba repleto, el aire cargado de flores y oraciones susurradas. Me deslicé en un banco cerca del fondo, junto a un tipo que medio recordaba del instituto. Entonces los vi allí delante, como si fueran realeza, mamá, Jordan y Lie. El cabello de mamá se había vuelto gris, recogido en el mismo moño tirante de siempre, su rostro tan afilado como siempre. Jordan parecía embutido en su traje, ya aburrido. Lie se había desvanecido, más delgada, con los ojos apagados y las manos entrelazadas en su regazo. La vida no había sido amable, pero no sentía lástima. Aún no. Margaret Carter, mi antigua maestra de escuela dominical, se inclinó hacia mí y susurró, «Te mandaron hasta aquí atrás, ¿eh? ¿Típico?» Le dediqué una media sonrisa y me quedé callado. Vi los ojos de mamá recorrer la sala, pero no me encontró. Jordan murmuró algo a Lie. Ella asintió como una muñeca de cuerda. Ellos pensaban que yo seguía haciendo nada. Un fantasma arruinado regresando por migajas. Que los dejaran pensar lo que quisieran. Comenzó el servicio. El predicador parloteó sobre la vida de papá, sobre cuánto amaba a su familia y cómo trabajaba duro, lo de siempre. Pero apenas escuché. Papá había sido un hombre callado. Siempre dejaba que mamá llevara la batuta. Aún así, me enseñó a pescar. Me recogía después de que me caía en la bicicleta. No me defendía, pero tampoco trató de romperme. Me pregunté si, al final, había intentado hacer las paces. Entonces el tío Peter se levantó, se aclaró la garganta y sostuvo un papel doblado en las manos. Holden dijo, su voz resonando en la sala, tu padre quería que leyeras esto. Todas las cabezas se giraron, los susurros llenaron el aire. Mamá se tensó. Jordan frunció el ceño. Lie finalmente levantó la vista. Me puse de pie, con las piernas firmes. Caminé por ese largo pasillo, sintiendo como las tablas del suelo crujían bajo mis pasos. Peter me entregó la carta y me dio una palmada en el hombro. Miré a la sala, a rostros de otra vida. La letra de papá me miraba desde el papel, inclinada, inconfundiblemente suya. Para mi hijo, Holden, leí. Mi voz era baja pero firme. No fui el padre que merecías. Dejé que pasaran cosas que no debieron pasar, pero te observé desde lejos. Escuché lo que lograste. Construiste una vida desde la nada. Estoy orgulloso. Lamento no habértelo dicho antes. Se me hizo un nudo en la garganta, pero seguí leyendo. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. No dejes que nadie te diga lo contrario. El silencio era denso. Levanté la mirada. El rostro de mamá estaba pálido. Jordan se removía en su asiento, con la mandíbula apretada. Lie miraba su regazo. Podría haberme detenido ahí, pero no lo hice. Hoy traje a mi familia, dije en voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. Sierra, niños, vengan aquí. Resonaron pasos. Sierra caminó por el pasillo, con Maya y Ellie a su lado. Llevaba un sencillo vestido negro, el cabello recogido. Los niños lucían impecables.
Maya con una pequeña falda, Eli con una corbata un poco grande. Llegaron hasta mí y Sierra rozó sus dedos con los míos. Me giré hacia la multitud. Esta es mi vida, dije. Esto es en lo que me convertí. Podrías haber oído caer un alfiler. El rostro de mamá perdió todo color. La mandíbula de Jordan se abrió ligeramente, como si no supiera qué decir. Lie parpadeó, como si despertara de un sueño largo. Doblé la carta de papá y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Eso es todo. Volvimos a sentarnos. Sierra entrelazó sus dedos con los míos. Maya se inclinó y susurró, «Estuvo bien, papi». Asentí, demasiado emocionado para responder. El resto del servicio se desdibujó, himnos, oraciones, una fila frente al ataúd. No me moví, solo observaba a mamá retorcer su pañuelo, a Jordan hervir en silencio y a Lie mirarme de reojo cuando creía que yo no me daba cuenta. Cuando terminó, finalmente llegó la lluvia. La gente salió apresurada, los paraguas se abrían de golpe. Me quedé bajo el toldo con Sierra, los niños riendo junto a un charco. Pensé que eso sería todo. Ya había dicho lo mío. Hora de irse. Pero entonces los vi. Mamá, Jordan y Lie, abriéndose paso entre la multitud, viniendo directamente hacia mí. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Cuadré los hombros. Fuera lo que fuera que tuvieran que decirme, estaba listo. La lluvia repiqueteaba con un ritmo lento sobre el techo. Sierra permanecía cerca. Los niños chapoteaban alrededor de un desagüe. Mamá llegó primero, con el bajo del vestido empapado, sus ojos tan afilados como siempre. Deberías habernos avisado que venías, dijo. Ni un saludo. Solo ese tono, como si yo hubiera interrumpido su agenda. Jordan estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. Lie se mantenía algo apartada, sosteniendo un paraguas como un escudo. Si les avisé, dije con calma. No pensé que les importara. La boca de mamá se contrajo. Por supuesto que nos importa. Somos tu familia. Miró a Sierra, a los niños y luego de nuevo a mí, como si intentara encajarme en una foto que ya no tenía sentido. ¿Qué es todo esto? ¿El traje? ¿La esposa? ¿Los hijos? Dejé que la pregunta flotara en la lluvia. Sierra se acercó más, su mano firme sobre mi brazo. Esta es mi vida, dije. La construí yo solo. Sin la ayuda de ninguno de ustedes. Jordan resopló, rompiendo su silencio. ¿Qué se supone que significa eso? Apareces después de 12 años, lees la carta de papá como si fueras un héroe. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Su voz aún tenía ese filo, ese tono que siempre usaba para hacerme sentir pequeño. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba?, dije, sosteniéndole la mirada. Te quedaste con todo. Yo estaba allá afuera, en el frío, mientras a ti te entregaban las llaves. Él se estremeció, apenas perceptible, pero lo noté. Mamá intervino. Eso no es justo, Holden. Hicimos lo que teníamos que hacer por Lie, por la familia. Tú estabas persiguiendo sueños. No, dije, con la voz firme. Me aplastaste, mamá. Lo empujaste a él a hacerlo. Le dijiste a Lie que yo nunca sería suficiente. Se la entregaste como si yo fuera basura. No maquilles eso y lo llames amor. Fue entonces cuando Lie por fin habló. Maya con falda, Elliot con una pequeña corbata. Llegaron hasta mí. La mano de Sierra rozó la mía. Me volví hacia la multitud. Se podía oír caer un alfiler, dije con voz firme. Esta es mi familia. El rostro de mamá palideció. La mandíbula de Jordan cayó. Lie parpadeó como si despertara de un sueño largo. Los susurros comenzaron de nuevo, zumbando como moscas. Doblé la carta de papá y la guardé en el bolsillo. Eso es todo. Volvimos a nuestros asientos. Sierra entrelazó sus dedos con los míos. Maya susurró, lo hice bien, papi.
asentí, demasiado emocionado para hablar. El resto del servicio se desdibujó entre himnos, oraciones, gente pasando junto al ataúd. Me quedé en mi lugar, mirando a mamá retorcer su pañuelo. Jordan fruncía el ceño mirando al suelo. Lie me lanzaba miradas furtivas. No dijeron nada, pero lo sentí. Su mundo se estaba inclinando, resquebrajándose. Cuando terminó el servicio, la gente salió. Finalmente empezó a llover, suave y constante. Me quedé bajo el toldo. Sierra a mi lado, los niños pateando una piedrecita cerca de los escalones. Pensé que ahí terminaba todo. Entonces los vi. Mamá, Jordan y Lie, abriéndose paso entre la multitud. Mi pulso se aceleró, pero me mantuve firme. Dijeran lo que dijeran, estaba listo. La lluvia golpeaba el toldo de la iglesia como un redoble de tambor. La gente se apresuraba hacia sus autos, pero yo no me moví. Sierra se mantenía cerca, los niños chapoteaban en los charcos a unos pasos. Mamá llegó primero, su vestido negro empapado en la parte inferior, ojos afilados. Holden dijo con voz cortante, como si me llamara a cenar. Debiste habernos dicho que venías. Sin saludo, sin calidez, solo su tono habitual, como si yo hubiera causado problemas. Jordan estaba detrás, brazos cruzados. Lie se quedó atrás, con paraguas en mano, luciendo más pequeña de lo que recordaba. Si se los dije, respondí con calma. No pensé que les importara. La boca de mamá se contrajo. Por supuesto que nos importa. Somos tu familia. Sus ojos se desviaron hacia Sierra y los niños. ¿Y todo esto? Dejé que la pregunta flotara. La lluvia llenó el silencio. Sierra se acercó, su mano descansando en mi brazo. Esta es mi vida, dije. La construí solo. Sin ayuda de ustedes. Jordan resopló. ¿Y eso qué significa? Apareces después de años. Lees la carta de papá como si fueras un héroe. Tenía ese mismo tono agudo que siempre usaba para hacerme sentir menos. ¿Dónde estabas? Soltó. Nos abandonaste. Lo miré con frialdad. Mientras dormía en mi camioneta y comía sándwiches de gasolinera, tú tomaste todo lo que tenía. Apenas se estremeció, pero lo noté. Mamá intervino, agitando la mano como si eso arreglara algo. Eso no es justo, Holden. Hicimos lo mejor para Lie. Para la familia. Tú perseguías sueños. Jordan dio un paso al frente. Me reí, frío y cortante. No, ustedes me aplastaron. Lo empujaron a eso. Le dijeron a Lie que nunca sería suficiente. Se la entregaron como si yo fuera basura. No actúen como si fuera algo noble. Lie por fin habló, con voz pequeña y temblorosa. Salió de debajo de su paraguas. Holden, no quise hacerte daño. Tu mamá. Ella me hizo creer que te había sido para siempre, que no te importaba. Sus ojos brillaban. Lluvia o lágrimas, no sabía. Pensé en ti todos los días. La miré. De verdad la miré. La chica que amé seguía ahí, enterrada bajo los años, pero no me ablandó. Pudiste haber llamado, dije. Pudiste haber esperado. Elegiste. Vive con eso. Ella bajó la mirada. Jordan apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Ahora eres rico? Buen trabajo, esposa bonita, vida perfecta, soltó. ¿Viniste para presumir? Sí, yo, dije seco. Lo construí desde cero. Y no, vine por papá. Ustedes fueron quienes lo hicieron sobre mí. El rostro de mamá volvió a tensarse. Intentó sonreír. Bueno, dijo con voz falsamente dulce. Eso es impresionante. Siempre supimos que tenías potencial. ¿Verdad, Jordan? Él gruñó. Tal vez podrías ayudarnos. Jordan perdió su trabajo. La granja está en problemas. La familia ayuda a la familia.
Ahí estaba. La petición. El viejo truco. Girar el cuchillo. Ofrecer la mano. Vi rojo. Su voz de hace años resonó. Tú solo eres tú. Jordan poniendo ese anillo en el dedo de Lie. Lie alejándose. Respiré hondo y exhalé lento. Ustedes no me ayudaron, dije. Cuando dormía en mi camioneta, comía sándwiches baratos. ¿Dónde estaban? Ah, sí. Escribiendo cartas después de haberme dejado. Holden, no la interrumpí. Ustedes tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Se acabó. Me volví y asentí a Sierra. Ella llamó a los niños. Maya y Elliot corrieron riendo, sin saber nada. Vámonos, dije. Caminamos hacia la camioneta. Mamá gritó detrás de mí. Holden, espera. Lo sentimos. De acuerdo, no lo sabíamos. Seguí caminando. La lluvia empapó mi traje. La mano de Sierra en la mía. Jordan gritó algo. Tal vez una maldición, pero se perdió en la tormenta. Lie permaneció en silencio. No miré atrás. La puerta del camión se cerró tras nosotros. Maya se reía por sus calcetines mojados. Elliot preguntó si podíamos comer hamburguesas. Sierra me apretó la rodilla, sin decir nada. Solo me dejó respirar. En el retrovisor los vi parados allí. Mamá, Jordan, Lie, pequeños, empapados y perdidos. Parecía que la lluvia les había lavado todo. Cualquier poder que tuvieron sobre mí, ya no lo sentía. No sentía alegría, ni rabia, solo libertad. Maya preguntó desde atrás, ¿estaban enojados contigo? Sonreí. Solo sorprendidos, pequeña. Ha pasado mucho tiempo. Ella asintió y volvió a charlar con Elliot. Sierra me miró. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y real, y dejó su taza. Eso es todo, dijo, apoyándose en mí. Nos quedamos ahí un rato, la televisión parpadeando con un programa nocturno que ni siquiera estábamos viendo. Sentí que el último nudo dentro de mí se deshacía lentamente. Los había enfrentado, manteniéndome firme, y me alejé. Se había terminado. A la mañana siguiente, me levanté temprano, más por costumbre que otra cosa. Los niños aún dormían y la casa estaba en silencio salvo por el sonido de la cafetera en la cocina. Fui al armario y saqué esa vieja caja que había guardado demasiado tiempo. Fotos cayeron. Jordan y yo con cañas de pescar. Mamá en un picnic. Lie riendo en la feria. Las hojeé, esperando el dolor, pero no llegó. Solo recuerdos desvaídos como el papel gastado. Entonces vi la carta arrugada de mamá. La que arrojé en Ariston. La había guardado en el bolsillo antes de irnos. ¿Por qué? No lo sé. La alicé y la leí de nuevo. Vuelve a casa. Te extrañamos. Ayúdanos. La misma canción de siempre. Pero había algo más dentro del sobre. Una nota más pequeña que no vi. La letra de papá, temblorosa y tenue, como un homenaje. Holden, te dejé el reloj viejo. No es gran cosa, pero es tuyo. Debí haberte dado más. Perdóname. Se me cortó la respiración. El reloj. Plateado y gastado. El que usaba todos los días. Nunca lo vi en el funeral. Supongo que mamá lo escondió. O tal vez papá. Me senté dándole vueltas a la nota en las manos. Papá no luchó por mí cuando vivía, pero lo intentó al final. No fue suficiente para arreglarlo todo, pero fue algo. Guardé la nota en el sobre y deslicé la caja bajo la cama. Fuera de la vista, no fuera del corazón. Tal vez algún día tendría el reloj. Tal vez no. No importaba ahora. Sia bajó con el cabello desordenado,
sujetado por una cuerda floja. «¿Estás despierto tan temprano?», dijo, sirviendo café. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí. Y esta vez era cierto. «¿Quieres llevar a los niños al parque más tarde?». Ella sonrió. «Solo si tú los empujas en los columpios». Trato hecho. Esa tarde fuimos al parque de la esquina. El sol empezaba a asomar entre las nubes. Maya chilló mientras la empujaba alto. Elliot perseguía a una mariposa. Y Sierra reía sentada en una banca. Vi mi reflejo en un charco. Más viejo, más firme. Un hombre que lo logró. Ariston estaba lejos ahora. Una sombra que ya no necesitaba perseguir. Había construido esta familia, este hogar, esta vida, y era suficiente. De regreso a casa, los niños cantaban desafinados en el asiento trasero. Miré por el retrovisor. Ellos eran mi futuro. No ese pueblo, no esa gente. Sonreí, pequeño, real, y subí el volumen de la radio. El camino adelante estaba despejado, y eso me bastaba. Así que esa es mi historia. Como lo perdí todo, lo reconstruí y encontré mi camino. Me costó muchos kilómetros y algunas cicatrices llegar aquí, pero lo haría todo de nuevo por lo que tengo ahora. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que alejarte de algo o alguien para encontrar lo que de verdad importa?